Y entramos en el último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28. Vamos a ver lo que enseñas. Es muy importante ya su llegada del apóstol Pablo a Roma, a la capital del Imperio Romano. Ayer pues nos quedamos en el estudio del capítulo 27, ya sabéis, el naufragio del apóstol Pablo y el resto que llegaron pues hasta una pequeña isla llamada Malta, y vamos a ver lo que ocurrió en esa isla. Así que vamos a comenzar a leerlo, vamos a comenzar a comentarlo, y ya después de este estudio de Hechos vamos a entrar a estudiar el libro completo del libro del Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Esto ya pues va a ser mañana. De modo que comenzamos. La versión que voy a leer es la que yo escribí, la del testimonio de los apóstoles. El apóstol Pablo en la isla de Malta, ahí es donde llegó el barco, hasta la isla de Malta, una isla pequeñita que se encuentra en el centro del mar Mediterráneo. Dice, estando ya a salvo, se salvaron, ya sabéis que no murió ninguno de los que viajaban en el barco, ninguno de los presos y ninguno de los tripulantes, de los marineros, nadie murió, tal como el Señor, por medio de un ángel, se lo reveló al apóstol Pablo, que no perecería ninguno. Bueno, pues estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, es decir, los habitantes de esa pequeña isla, dice que nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía. Es decir, fijaos bien que estos habitantes de la pequeña isla de Malta no eran cristianos, evidentemente, eran paganos. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Que les trataron con humanidad, eran personas misericordiosas, no eran cristianos, no conocían el Evangelio, no habían oído hablar jamás de Jesús, y eran personas misericordiosas. En la misericordia, la humanidad no es patrimonio solamente de los cristianos. Aquel que diga que solamente los cristianos pueden tener misericordia, humanidad, es mentira. Uno puede ser un pagano o de alguna otra religión pagana y ser una persona misericordiosa. Estas son las ovejas misericordiosas, por ejemplo, mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 25, que van a ayudar en el futuro a los verdaderos cristianos que estarán pasando por la gran tribulación, estarán siendo perseguidos, y estas personas misericordiosas que no eran cristianas, como por ejemplo estos habitantes de la isla de Malta, pues ayudarán a los verdaderos cristianos perseguidos. Les darán de comer, les darán de beber, los visitarán en las cárceles, les darán ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas misericordiosas. Entonces lo mismo eran estos habitantes de la isla de Malta. Encendieron ahí un fuego y los recibieron a todos, que eran, ya sabéis, 276 los que viajaban ahí en ese barco. Estaba lloviendo, hacía mucho frío cuando llegaron allí a la pequeña isla. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, le mordió en la mano. Fijaos, le mordió una serpiente venenosa al apóstol Pablo. Y mirad lo que ocurrió. Cuando los naturales, es decir, los habitantes de ahí de esa isla, vieron la víbora colgando de su mano, la tenía ahí colgando como si fuera, pues yo qué sé, de plástico, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Era un mito, era una creencia que tenían estos paganos de la isla de Malta, que cuando alguien era mordido pues por una serpiente venenosa es porque estaba escapando de la justicia. Es la creencia que tenían ellos. Pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿A qué os recuerda esto? ¿Qué dijo Jesús en Marcos capítulo 16? En sus manos tomarán serpientes y no les harán daño. Pues esas palabras que dijo Jesús se cumplieron aquí, en el apóstol Pablo. Tomó en su mano una serpiente, evidentemente no lo hizo tentando a Dios, simplemente por accidente le mordió una serpiente venenosa y no le pasó absolutamente nada.
No como por ahí una secta de pentecostalocos en Estados Unidos, en los montes Apalaches, que se dedican a tentar a Dios, a coger con las manos serpientes venenosas, a jugar con ellas, y muchos de ellos han muerto envenenados por mordeduras de esas serpientes. Son pobrecitos subnormales pentecostalocos que, basándose en esas palabras de Jesús en Marcos capítulo 16, pues se dedican a coger serpientes y a jugar con ellas, porque creen los pobres imbéciles que esas serpientes jamás les van a morder, no les van a hacer daño. Eso no tiene que ver nada con lo que dijo Jesús. Jesús estaba hablando de que si, ya sea por accidente, por lo que sea, pues tomas alguna cosa venenosa o te muerde una serpiente, pues no te va a pasar nada. A un verdadero cristiano, evidentemente. A los verdaderos cristianos, como era el apóstol Pablo. Pero a falsos cristianos pentecostalocos, por supuesto que les muerden esas serpientes, y muchos de ellos ya han muerto. Se sabe que han muerto envenenados. Esto lo podéis investigar en internet. Muchos de estos pobres subnormales y gilipollas han muerto envenenados al tomar en las manos esas serpientes. Sencillamente no son cristianos verdaderos, son pobrecitos retrasados mentales pentecostalocos que lo único que hacen es tentar a Dios haciendo esas payasadas. Entonces ellos, es decir, los habitantes de esa isla, estaban esperando que Pablo se hinchase. Sabían ellos muy bien que cuando uno era mordido por una víbora de esas, pues la persona se hinchaba a causa del veneno, o cayese muerto de repente. También podía ocurrir que morían por mordeduras de serpiente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía al apóstol Pablo, cambiaron de parecer y dijeron que era un poderoso, es decir, un Dios. Ya sabéis que la palabra Dios significa poderoso. Creían que Pablo era un Dios, porque le mordió. Ellos vieron perfectamente cómo la víbora le mordió en la mano y la sacudió así el apóstol Pablo y la tiró al fuego, y no le pasó absolutamente nada. Claro, pues estos habitantes, estas criaturas de la isla de Malta, pues creían que era un Dios, lógicamente. Que de hecho, bíblicamente hablando, lo era. Pablo era un Dios, era un ser poderoso, era un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios. Tenía las señales de apóstol, que eran los milagros, los prodigios, sanidades. Por lo tanto, bíblicamente hablando, Pablo era un Dios, como también el apóstol Pedro, pues era un Dios. Eran seres poderosos, eran hijos de Dios que tenían el poder de Dios. O sea que bíblicamente hablando es correcto, era un Dios el apóstol Pablo, un hijo de Dios. Porque tenía el Espíritu de Dios y tenía el poder de Dios, podía hacer milagros, señales, etc. Pues igual, no le pasó absolutamente nada cuando le mordió la serpiente venenosa a Pablo. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, era como el jefe, ¿no? El alcalde, el jefe de esa isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Eran personas misericordiosas y además eran hospitalarios, recibían afectuosamente a los extranjeros que llegaban, como hicieron con estos que naufragaron, todos estos que iban en el barco, pues los recibieron solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Lo veis? Pablo tenía las señales de un verdadero apóstol de Cristo. Tenía el don de sanidades, tenía el poder de Dios, pues le sanó al padre de Publio. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. O sea, todos los enfermos que había en la isla eran sanados por el apóstol Pablo. Recordad, él tenía el poder de Dios y era un Dios, por lo tanto. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Sanaron a esas personas enfermas, pues les honraron, les atendieron muy bien, fueron muy amables y muy hospitalarios con ellos, con el apóstol Pablo y con el resto que acompañaban a Pablo. No solamente con los discípulos, sino también con el resto de personas que iban en ese barco, que eran paganos. Los trataron muy bien ahí en esa isla de Malta.
Y cuando zarpamos nos cargaron las cosas necesarias. Ya decidieron coger otro barco y ya de ahí zarparon, cogieron el barco ya rumbo a Italia. Y les llenaron el barco, se lo llenaron la carga de alimentos, de cosas necesarias para el viaje. Ahora vamos a ver la llegada del apóstol Pablo a Roma. Pasados 3 meses, es decir, estuvieron 3 meses en la isla, en la pequeña isla de Malta. Estuvieron ahí habitando, viviendo con los habitantes de Malta, pues estuvieron allí 3 meses se quedaron. Pues dice que pasados esos 3 meses se hicieron a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux, que eran dos dioses paganos. Pues eran una nave, un barco, y después de esos 3 meses pues embarcaron ya para irse rumbo a Italia. Y llegados a Siracusa es una ciudad que se encuentra en Sicilia, al sur de Italia, es una isla, la isla de Sicilia. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Ya llegaron a lo que es la península italiana, el sur de Italia. Ya entraron en Italia. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. O sea, ya, fijaos, en Italia, en toda esa zona, en el Imperio Romano, había muchísimos cristianos. Había muchas iglesias. Antes de que el apóstol Pablo llegase a Italia y llegase a Roma, ya había cristianos ahí en la península italiana viviendo. Había muchos cristianos, había iglesias, había cristianos. ¿Quién les predicó el evangelio a todos esos cristianos antes de la llegada del apóstol Pablo a Italia? ¿Quién les predicó el evangelio? Pues lógicamente otros discípulos, otros hermanos. Por ejemplo, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, había también judíos en Jerusalén que procedían de Italia, de Roma. Había ahí judíos, esos judíos que se convirtieron al evangelio con la predicación del apóstol Pedro, pues luego regresaron a Italia, y seguramente fueron esos judíos convertidos a Cristo, pues los que fundaron iglesias. Por lo tanto ya la península italiana había muchos cristianos. Y sigue diciendo, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Luego ya, estando ahí en la península italiana, ascendieron hasta la capital del Imperio Romano, a Roma. Y fijaos lo que dice ahora. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias al poderoso y cobró aliento. Y cuando llegamos a Roma, bueno, aquí me paro y voy a comentar esto, porque esto voy a explicar aquí, esto es muy importante, fijaos. Dice que Pablo y el resto de hermanos que iban con él ya se dirigieron a Roma, fuimos a Roma, dice, y los hermanos, los cristianos que vivían en Roma, se enteraron de la llegada del apóstol Pablo y del resto de hermanos. Y al escuchar que Pablo se acercaba a Roma, dice que salieron, estos hermanos que vivían en Roma, salieron de la ciudad para recibir a Pablo y al resto de hermanos. Los salieron a recibir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, que era un lugar que se encontraba a las afueras de Roma. Salieron a recibirnos, fijaos, y centraos en esta palabra, a recibir al apóstol Pablo. Y seguidamente todos juntos entraron en Roma. Bueno, pues, ¿por qué quiero que pongáis atención a este versículo? Porque fijaos que está hablando de la venida, la parusía, la venida, la llegada del apóstol Pablo a Roma. Y los cristianos de Roma, al enterarse de su venida, salieron a recibirle fuera de la ciudad. A recibirle para acompañarle al lugar de destino, que era Roma. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando habló de la futura venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué dijo Pablo? Y entonces dice Pablo en versículo 15 que el Señor descenderá del cielo, cuando venga descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con los resucitados. ¿Para qué? Fijaos lo que dijo Pablo. Para recibir a Cristo en el aire, recibir al Señor en el aire, en la atmósfera. Recibirle, exactamente la misma palabrita que aparece aquí en el versículo 15. Dice que salieron a recibir al apóstol Pablo hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Igual, cuando Cristo venga en gloria, su iglesia, los verdaderos cristianos, vamos a salir a recibirle en el aire. ¿Y para qué le vamos a recibir a Cristo? ¿Para que Cristo nos saque de la tierra y nos lleve al cielo? ¿Nos va a llevar ahí al cielo cuando seamos arrebatados? No. Le vamos a recibir en el aire para acompañarle en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. De igual manera que los hermanos de Roma salieron a recibir a Pablo, ¿para qué? ¿Para que Pablo se los llevara por ahí a un lugar lejano? No. Para acompañarle al apóstol Pablo en su entrada, en su llegada a Roma, en su entrada a Roma. Exactamente lo mismo es lo que va a ocurrir con la iglesia de Cristo. Le van a recibir, le vamos a recibir a Cristo en el aire para acompañarle al lugar de destino, que ¿cuál va a ser? La tierra. Va a descender Cristo a la tierra. Descenderá a la tierra. Descenderá del cielo, dijo el apóstol Pablo. Y al único lugar donde va a descender es a la tierra. Ese va a ser el lugar de destino. Pues entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, le vamos a recibir en el aire para acompañarle aquí a la tierra. Cristo no va a dar media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Eso es un falso arrebatamiento, un falso rapto de la iglesia inventado por miles y miles de falsos cristianos evangelocos que se inventaron esta patraña, esta espantosa doctrina de demonios hace aproximadamente un siglo. La doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, que dicen que Cristo vendrá en secreto, sin que el mundo se entere, y va a arrebatar a su iglesia, va a dar media vuelta en el aire y se la va a llevar al cielo. Eso es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. Pablo dijo bien claro que Jesús descenderá del cielo. Y si dice que descenderá del cielo es que va a descender a la tierra, como cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan, lo dice ahí, porque he descendido del cielo. He descendido del cielo. ¿Y Jesús dónde descendió? A la tierra, que Jesús vivió en la tierra. Pues igual, cuando Pablo dijo ahí en 1 Tesalonicenses 4, que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, significa que va a descender aquí a la tierra, va a pisar la tierra. Y mientras el Señor desciende majestuosamente del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire todos juntos le vamos a acompañar al Señor aquí a la tierra. El lugar de destino, la tierra. Eso de que Cristo, esa doctrina asquerosa y satánica de que Cristo dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo, eso es una mentira del diablo que no la enseñó el apóstol Pablo jamás. El verdadero arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga en gloria, es como lo acabo de explicar. Jesús descenderá del cielo y mientras Él desciende, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Lo mismo que ocurrió con el apóstol Pablo cuando fue a Roma. Los hermanos de Roma salieron fuera de la ciudad para recibir al apóstol Pablo hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y desde allí todos juntos entraron en Roma, en el lugar de destino que era la ciudad de Roma. ¿De acuerdo? Por eso es que es tan importante este versículo, el versículo 15, que habla de que salieron a recibir al apóstol Pablo, porque es lo mismo que enseñó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Se utiliza la misma palabrita. Recibir. Recibir a Cristo. Saldremos a recibir a Cristo para acompañarle a la tierra, al lugar de destino, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Pues lo mismo hicieron los hermanos de Roma. Le recibieron a Pablo hasta en el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios, al poderoso, y cobró aliento. Lógicamente estaba cansado del viaje, dice que cobró aliento. Y cuando llegamos a Roma, ¿lo veis? Todos juntos entraron a la ciudad de Roma, acompañando al apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Queda clarito lo que he explicado. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar.
Pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Pablo era un caso aparte, no había cometido evidentemente ningún delito, era un ciudadano romano y por eso es que se le permitió vivir en libertad, vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Había un soldado que le custodiaba, que le protegía. Era como una especie de guardaespaldas. Eso era ese soldado. O sea, Pablo no estaba ahí encadenado, estaba aprisionado, no. Era un soldado romano que siempre vivía con él para custodiarle, para proteger al apóstol Pablo, para que estos malditos judíos que odiaban a Pablo, que querían asesinarle, pues no pudieran hacerlo, no le pudieran asesinar. Estaba protegido por los romanos. Pablo era protegido por los romanos. ¿Por qué? Primero, porque no había cometido ningún delito digno de muerte, y segundo, porque era un ciudadano romano y por eso tenía que estar protegido. Y ahora vamos a ver cómo Pablo, ya a partir de entonces, en la ciudad de Roma, comienza a predicar el Evangelio. Aconteció que 3 días después, 3 días después de haber entrado en Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos, ¿lo veis? A los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, es decir, contra el pueblo de Israel, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Esto se lo dijo Pablo a los judíos que había ahí, a la comunidad judía que había ahí en Roma. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar. Esto ya lo estuvimos viendo, como el gobernador romano, Porcio Festo, y el rey de Judea, el rey Herodes, Agripa, pues no encontraron ningún delito por el cual castigar al apóstol Pablo. Le querían soltar. Esto ya lo estuvimos viendo. Lo que pasa es que Pablo apeló a César, al emperador, para que fuera juzgado en el tribunal del emperador de Roma, ahí en Roma. Dice: habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, ellos eran los que siempre querían asesinar al apóstol Pablo, estos malditos judíos, esta sinagoga de Satanás, como los llamó Jesús ahí en el libro del Apocalipsis. Oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, es decir, al emperador de Roma. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros, a esos judíos, y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos, o sea, es decir, esos judíos que vivían ahí en Roma, le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal contra ti. O sea, esos malditos judíos, esos calumniadores, no habían llegado a la capital del Imperio Romano, ahí a Roma, no sabían nada. Esto solamente pues ocurría pues en el oriente, en la zona del Asia Menor, toda esa zona de Judea. Ahí es donde lanzaban todo ese veneno, todas esas calumnias contra el apóstol Pablo. Pero ahí en Roma no tenían absolutamente ni idea, esta comunidad judía no sabían nada de todas esas cosas y calumnias que lanzaban contra Pablo. Y le siguen hablando estos judíos, le siguen diciendo a Pablo lo siguiente. Y recordad, estos judíos no eran cristianos, no eran cristianos todavía, era una comunidad judía, la comunidad judía que había en Roma. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, cuando dice de esta secta se refiere a los cristianos, a los del camino los llamaban. Dice los judíos, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Se hablaba contra los cristianos, ya había persecución en esa época contra los cristianos y se decían muchas calumnias y mentiras contra los discípulos de Jesús. Y esa noticia, eso había llegado a oídos de estos judíos que vivían en Roma. Y habiéndole señalado un día, ahora está hablando aquí Lucas, el escritor, y habiéndole señalado un día al apóstol Pablo, vinieron a él muchos a la posada. Pablo vivía en una posada, no en una cárcel, no estaba metido en un calabozo ni nada. Vivía en una posada con un soldado romano que le custodiaba. Vinieron a él
muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino del poderoso, desde la mañana hasta la tarde. Fijaos, ahí vivía Pablo tranquilamente en una posada, se hizo tremendamente famoso y muchos iban ahí a esa posada para que Pablo les declarara, les hablara, les testificara del reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde, es decir, desde la mañana pues hasta la tarde Pablo se dedicaba a predicar ahí en Roma, en esa posada donde Pablo vivía, persuadiéndoles acerca de Jesús, es decir, les convencía. Aquí persuadiéndoles significa que les convencía a estos judíos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ya sabéis que la ley de Moisés y los profetas hablan de Jesús, y hablaban de su muerte, que necesario que era que sufriera, que muriera y que resucitara al tercer día. Y todo esto se lo demostraba con las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, con el Tanakh. Y algunos de estos judíos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Esto siempre ha pasado y siempre pasará cuando predicamos el Evangelio. Unos creerán, aceptarán el mensaje de salvación, se convencerán, se persuadirán, y otros pues lo rechazarán, no creerán. Y eso es lo que pasaba allí. Muchos a los cuales Pablo les enseñaba, les predicaba, pues unos asentían, unos se convencían de la verdad, de lo que Pablo decía, y otros judíos pues no querían creer, rechazaban el mensaje de salvación. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse Pablo, les dijo Pablo esta palabra. Esto es lo que les dijo Pablo a esos judíos. Bien habló el Espíritu, el apartado para el poderoso, es decir, el Espíritu Santo, el poder de Dios, por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo, es decir, al pueblo de Israel, y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, del pueblo de Israel, se ha engrosado, y con los ojos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Eso es lo que pasaba con estos judíos que escucharon el mensaje del Evangelio, le escucharon al apóstol Pablo y lo rechazaban. Otros no, otros creían en el Evangelio. Y les dice el apóstol Pablo: sabed pues que a los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles, a los que no eran de Israel, es enviada esta salvación del poderoso, y ellos oirán. Estos judíos rechazaron el Evangelio, el mensaje de salvación, para que este mensaje de vida eterna, de la salvación, llegara a los que no conocen a Dios, que los que se conocen como los gentiles, pero yo lo traduje en esta versión: los que no conocen al poderoso, no tenían ni idea de Dios, no tenían ni idea de la verdad, pues a ellos les era enviado este mensaje de salvación eterna. Ellos escucharán. Y efectivamente los gentiles oyeron el Evangelio por medio del apóstol Pablo, y miles y miles y miles se convirtieron gracias a este ministerio tremendo del apóstol Pablo. Y cuando hubo dicho esto, cuando Pablo habló estas palabras, los judíos se fueron, no querían saber nada del mensaje de salvación, teniendo gran discusión entre sí. Se pusieron a discutir entre ellos. Lo que hizo el apóstol Pablo es dividir a la comunidad judía, discutían entre sí, unos estaban a favor de Pablo, otros estaban en contra. Eso es lo que pasó. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Lo veis? Pablo vivía en una casa, no estaba ahí preso en una cárcel, en un calabozo. Vivía en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pablo sí estaba custodiado por un soldado romano que le vigilaba, protegía, y dice que recibía a todos los que iban al apóstol Pablo, predicando el reino del poderoso y enseñando acerca del Señor Jesús el Mesías abiertamente y sin impedimento. Es decir, Pablo, fijaos bien, que predicaba el Evangelio, les adoctrinaba, los edificaba en la fe en esa casa donde vivía. O sea, Pablo no iba por ahí por las calles de la ciudad de Roma predicando, no.
Pablo estaba tranquilamente viviendo en una casa, ahí predicando el Evangelio de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús el Mesías abiertamente y sin impedimento. No tenía ninguna oposición, sin impedimento. Abiertamente, libremente, todos los que iban a esa casa eran enseñados por el apóstol Pablo. Y aquí termina el libro de los Hechos. No se habla, como podéis ver, de cómo fue el martirio de Pablo, cuando murió, porque tenía Pablo también pensado viajar a España, aquí a España, pero según cuentan los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos, dicen que ahí en Roma, cuando llegó al poder el emperador Nerón, este malvado, esta bestia, en el año 64 comenzó la primera persecución de Roma contra los cristianos, la primera persecución imperial lanzada por Nerón contra los cristianos, que duró hasta el año 68. Durante 3 años y medio aproximadamente, el emperador Nerón declaró la guerra a los santos y los venció. Y es en esta primera persecución del emperador Nerón, entre el año 64 y el año 68, cuando ya el apóstol Pablo fue ejecutado ahí en la ciudad de Roma. Le cortaron la cabeza. Y según cuenta también la historia, según los padres de la Iglesia, también murió en Roma el apóstol Pedro. Murieron juntos el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Esto no se explica, no se narra aquí en el libro de los Hechos. Termina el libro pues diciendo simplemente que Pablo en esa casa les predicaba el reino de Dios, les hablaba del Señor Jesucristo de forma libre, de forma abierta. Y aquí termina. Pero luego el resto pues no viene escrito, porque ya poco tiempo después el emperador Nerón, repito, lanzó la persecución contra los cristianos y miles de ellos fueron muertos en el circo de Roma, en el circo romano, fueron devorados por los leones, fueron ejecutados, quemados vivos. Era una auténtica bestia, psicópata, este maldito emperador llamado Nerón, que era considerado evidentemente la bestia en esa época, la bestia que curiosamente la persecución, esa gran tribulación duró también 3 años y medio. Duró 42 meses, desde el año 64 hasta el año 68. Curiosamente, lo que va a durar en el futuro también la gran tribulación, la gran persecución que la bestia, esa futura bestia, va a lanzar contra los santos de la Iglesia. Va a durar también 42 meses, 3 años y medio, como leemos en Apocalipsis capítulo 13. Curiosamente, la primera persecución de Roma contra los cristianos duró también 42 meses, en la época del emperador Nerón, y la última persecución de la historia contra los santos de la Iglesia va a durar también 42 meses, como se predice en el libro del Apocalipsis. Un dato muy curioso, muy interesante. Pues nada, hasta aquí ya el estudio del libro de los Hechos, capítulos 27 y 28, luego mañana ya lo publicaré. Y a los hermanos que queréis enviar algún comentario de alguno de los pasajes, de los versículos que hemos estado viendo en estos 2 capítulos, pues enviar algún comentario o pregunta, no de todo el capítulo, no de todo lo que hemos estado viendo, sino de algún versículo que os haya llamado la atención. Si queréis comentarlo, pues adelante. Y ya mañana entraremos en el estudio del libro del Apocalipsis. Gracias y paz, hermanos. Realmente increíble, asombroso, impresionante el relato de la víbora con el apóstol Pablo. Y esto ya da certeza, y es obvio que el apóstol Pablo tenía el poder de Dios obrando en él, estaba bajo la protección de Dios y nada malo podía pasarle, porque de haberle pasado algo malo, entonces su función como apóstol hubiera terminado en ese instante porque hubiera muerto, pero no fue así. Así que estaba bajo el poder de Dios y no le pasó absolutamente nada. Con respecto a las iglesias evangélicas, claro, para mí hay muchos pastores que usan, en lugar de serpientes venenosas, simples culebras que son totalmente inofensivas. Pero la gente del culto, al ver una víbora, no sabe distinguir una de otra y debe pensar que se trata de una serpiente venenosa. Pero también hay casos que yo he visto por YouTube
que han sido mordidos por serpientes venenosas. Habrá tenido más de un pastor las agallas suficientes, incluso de creer que podría ocurrirle lo mismo que al apóstol Pablo, que si la serpiente lo mordía no le iba a pasar nada, pero obviamente ese pastor iglesiero no tiene absolutamente nada que ver con el apóstol Pablo. Y con respecto a las serpientes venenosas, yo he conocido casos que le quitan la dentadura, o sea, una crueldad animal totalmente salvaje, y todo para montar un circo, para hacer creer a los feligreses ignorantes, conocedores de serpientes, que esa serpiente que tiene el pastor, él era inmune a esa serpiente cuando le han quitado la dentadura. O sea, es todo un engaño, no tiene nada que ver con el apóstol Pablo. Y también creo yo que la mordedura esa de la serpiente lo debe haber lastimado al apóstol Pablo, pero no logró envenenarlo ni matarlo al apóstol Pablo. Pero yo también estoy casi convencido que esa mordedura con sangre, esa lastimadura, debe haber sanado así con el mismo poder de Dios, como si nada hubiera pasado. Y si no sanó, pues obviamente no se le infeccionó absolutamente nada al apóstol Pablo. Por eso yo particularmente creo que es muy probable que esa lastimadura de la mordedura de la serpiente también sanó, así cicatrizó la mano del apóstol Pablo, y es por eso también que no se le hinchó ni se le infectó absolutamente nada. Yo le voy a llevar una serpiente de esas bien venenosas a esos pastores de los cultos que se jactan diciendo que no les pasa nada, cuando en realidad están mintiendo, están engañando. Yo le voy a llevar una serpiente de esas para que ellos la manipulen. Y cuando la serpiente lo muerda a ese pastor, yo le voy a decir que no vaya al médico, sino que se mantenga ahí en el culto como si nada hubiera pasado, porque tiene que sucederle lo mismo que le sucedió al apóstol Pablo, algo que no va a suceder, porque una vez que la serpiente venenosa que yo le haya llevado lo muerda, ese pastor va a morir. Entonces ahí estaría desenmascarando el fraude, porque las serpientes que utilizan ellos o no tienen dentadura, que son de las venenosas, porque la gente ve cualquier víbora, cualquier serpiente en los cultos y ya les da miedo. O si no, son simples culebras que uno las puede manipular y no pasa nada, porque ese tipo de serpientes, de víboras, son inofensivas. Pero yo le voy a llevar una y que él demuestre que puede hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Obviamente no va a poder. Luego os voy a enviar un par de vídeos para que lo veáis. Esto ocurre en unas sectas pentecostalocas que se encuentran en los montes Apalaches, en el este de Estados Unidos. En esos montes hay unos pobrecitos, una comunidad de subnormales que son pentecostalocos, y son muy famosos en el mundo por el tema este de jugar con las serpientes en los cultos. Viene el culto dominical y empiezan a sacar serpientes, pero serpientes venenosas, estoy hablando de víboras. Y ya ha habido muchos casos, luego lo vais a ver en un par de vídeos que os voy a pegar aquí, que le han mordido al pastorcillo, al chiflado, y se muere. Y se mueren porque intentan imitar al apóstol Pablo con lo que ocurrió aquí en el pasaje de Hechos capítulo 28. Le dicen, no, como a Pablo le mordió una serpiente y no le pasó nada, pues ahora en los cultos dominicales vamos a traer serpientes, vamos a jugar con ellas y no nos va a pasar nada. Y lo que ocurre en muchos casos, en otros no, en otros casos la serpiente no muerde, la víbora, pero en otros muchos casos sí. Entonces lo coge el pastorcillo, el chiflado que hay ahí en esa secta, y le muerde el bichito, la criatura, y la pringa. Y entonces dice, no, ha sido la voluntad de Dios que se muera. O sea, es una forma, fijaos, tan satánica, tan repugnante, de imitar los milagros de Dios, imitar al apóstol Pablo. Bueno, pues que imiten también a Jesús, que se vayan al mar, al océano, y que intenten caminar sobre las aguas, ya que ellos intentan imitar los milagros de la Biblia, pues que hagan lo mismo que hizo Jesús, a ver si pueden caminar sobre las aguas. Eso es lo que, como Satanás ha destrozado el cerebro
a muchos pentecostalocos, especialmente en esas comunidades, en esas setas que se encuentran en los montes Apalaches. Luego os voy a pegar por aquí para que veáis unos cuantos vídeos, si os queréis reír, porque la verdad es que es tragicómico. Ahora hay una diferencia con el apóstol Pablo y todos estos pastores actuales. Es que el apóstol Pablo no andaba capturando serpientes, sino que él fue mordido accidentalmente por una serpiente. Diferente hubiera sido que el apóstol Pablo llame a toda la gente y diga, vengan al monte conmigo, ¿y qué va a hacer usted, Pablo? Y toma una serpiente, pero y lo va a morder, y sí, una vez que lo muerda, la gente va a decir, ahora se va a morir. Y entonces Pablo le hubiera dicho, no, nada de eso va a pasar, y se marcha de lo más pancho tranquilo a la casa, esperando una cierta gloria, que la gente lo alabe, o tratando de impresionar del poder que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue mordido por una serpiente de manera accidental. En cambio, todos estos pastores actuales no son mordidos por una serpiente de manera accidental, sino que van a buscar el peligro, quieren impresionar. Si no les pasa nada, entonces ya la gente cree que ese pastor tiene el mismo poder que tiene el apóstol Pablo. Y si es así, como dice que en ese video que vas a mostrar, que esos pastores van a ese monte a capturar serpientes realmente venenosas, muerden y se mueren, pues entonces es un tonto, ese pastor es un tonto. Saludos hermanos, gracia y paz. Pues yo quiero hacer también mis aportes a Hechos capítulo 28, a este último capítulo del libro de los Hechos, y daros las gracias a todos por haberlo hecho posible, por haber dado vuestras aportaciones, quedarán registrado y sé que mucha gente escuchará todas estas escuelas que van a estar recopiladas en YouTube y en la página web del hermano Tito, y vamos a llevar a muchas personas al Señor Jesucristo. Bueno, a mí la parte que más me gusta, y sin duda alguna, es la primera idea del final, cuando Pablo va a Malta. Me gusta mucho porque me recuerda que yo he estado viviendo 2 veces en la isla de Malta, pero la diferencia es que los malteses de hoy en día, para mí, con los que yo he tratado, pues tienen un fuerte herencia católica y eran bastante mafiosos con el tema de alquileres, pisos, siempre intentaban pues ser como mafia, como sacarte dinero. No eran muy hospitalarios. Los que sí que fueron bastante hospitalarios fueron la comunidad latinoamericana que había allí en Malta, que eran bastantes. Y nada, hermanos, pero yo me alegro que al apóstol Pablo le hayan tratado tan bien, y eso significa, pues como dijo el hermano Tito, que todavía hay sitios donde hay personas buenas, y esas personas buenas, pues si no conocieron al Señor Jesús, se salvarán por obras en la resurrección. Entonces eso me llena también de alegría. Y tenemos que pues confiar en el Señor, y que Él nos va a poner personas buenas en nuestro camino, y también pues eso, confiar en el Señor sobre todo. Y luego también me gustó mucho la última parte, que Pablo pues continuó predicando hasta el final en la casa alquilada, y el apóstol Pablo, después de toda su vida, todo lo que hizo, todos los viajes que tuvo que hacer, sufrimientos, etcétera, pues el Señor le dio una tranquilidad en esa casa de alquiler, y predicaba a tantas personas y convencía sobre el Señor Jesucristo. Entonces eso es algo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, nunca dejar de predicar, nunca dejar de convencer, y utilizar las Escrituras para llevar a todas las personas que podamos al Señor Jesucristo. Y ya sabemos que el Señor Jesucristo les llevará al Padre. Así que seguir así, hermanos, predicando, trabajando para el Señor. Y hasta aquí mi aporte para el capítulo de los Hechos y el capítulo 28 del libro de los Hechos. Gracia y paz, hermanos, seguir así fuertes y firmes y predicando el verdadero evangelio. Hermano Tito, gracia y paz, y a todos los hermanos, hermano Enrique, hermano Dani, hermanos todos ahí en la escuela. Bueno, yo casi no he hablado porque cuando uno está trabajando es muy difícil uno concentrarse, vieras qué difícil me queda, y pues mejor escucho. Yo siempre estoy escuchando si esos aportes tan extraordinarios. Esta escuela de hechos me transportó muchísimo, y pues lamentaba no poder uno a veces no, que a mí siempre me ha gustado
hacerlo, pero hacerlo también como ustedes lo están haciendo bien, ¿verdad? Pero sí te quería como hacer un aporte acá. Y es que, hermano Tito, lo que yo, o escuchando la escuela, porque no leí, la verdad no he leído, no leí ese último capítulo, pero escuchándolo a usted y a todos los hermanos, veo la resistencia que tenía el apóstol Pablo y los que lo acompañaban. Eso me llamó la atención, hermano Tito. Qué resistencia tan impresionante. Dios mío, que Dios nos ayude a tener esa resistencia extraordinaria, porque hoy es muy fácil. Yo he visto tanta gente que pasa por la escuela y no permanecen. Unos se van para otras sectas, otros se van para yo no sé a dónde, que se vuelven testigos, que se vuelven otra vez evangélicos. No, eso es una cosa, pero una locura. Y yo veo al apóstol Pablo que a pesar de la lucha que tenía, por ejemplo, cuando va en el barco, eso me hizo llorar, la verdad. Sentí ese toque de Dios por dentro tremendo. O sea, el barco casi a hundirse, llegan a un lado, a esa ciudad, y le pica una culebra o una víbora. Y no, terrible. Cualquiera en este tiempo puede decir, no, Dios no está con ese hombre. Hoy en día en las iglesias lo tildan a uno. Yo hace algún tiempo atrás pasé por una situación difícil, se los confieso. Y una de las iglesias donde yo iba, me criticaron que eso era porque yo me había salido de la verdadera doctrina, de la trinitaria. Zorros, eso me dio juez. No, sentí ira por dentro, ver que esa gente me criticaba, que porque yo estaba pasando por el momento difícil, que me había enfermado era por eso, que yo no sé qué. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, a estar en este tiempo pasaría lo mismo. Hubieran dicho que el apóstol Pablo era un hijo del diablo, seguramente. Porque también vemos cómo resistía o sea, una resistencia muy poderosa el apóstol Pablo. Y de ahí yo sé que el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros y también del apóstol Pablo para poder resistir. Y luego cuando le quitan la cabeza, lo matan. Cuando lo matan, resistir todo eso. Cuando lo perseguían, cuando lo golpeaban, cuando lo bajaron en la canasta bueno, eso está más atrás, ¿verdad? Pero hablando de la resistencia, de lo que vi en este último mensaje, hermano Tito, impresionante. Tremendo esa resistencia del apóstol y de los que iban con ellos. 3 meses andando en ese barco. Impresionante. ¿Cómo harían para la comida? Dios mío, pasaron necesidades. No, tremendo. Se los aseguro que en este tiempo estamos viviendo todavía en la gloria, pero yo creo que cuando llegue lo verdadero, ahí es donde se va a saber quién es quién. Cuando llegue persecución, si es que estamos dentro de esos 10 países que va a estar la bestia, ahí es donde vamos a saber quién es quién. La verdad, sí. Porque si salimos huyendo con cualquier problemita, ¿cómo será un problemita como los que pasó el apóstol Pablo? Santo Dios, de verdad, gracias al hermano Tito y a todos los hermanos, porque esto enriquece. Yo sé que no solamente a mí me ha bendecido todas estas escuelas, sino que a cientos y cientos de personas los está bendiciendo esta escuela. De eso sí yo estoy seguro, sino que a veces la gente no habla, uno a veces le da pena, otras veces no tiene que aportar, no hay inspiración. Otras veces está ocupado y bueno, pasan muchas cosas. Y cuando uno está inspirado a veces le da pena, le dirá, ¿será que sí me van a aceptar o me van a rechazar? O piensa uno así, ¿no? Entonces, pero son una bendición, la verdad sí. Y pues yo les digo que voy a donde yo vea que pueda aportar, lo voy a hacer, hermano Tito. Espero que pueda hacerlo bien y que sea de bendición, ¿verdad?
Saludo para todos, gracias y paz. Saludos hermanos, gracias y paz. Bueno, yo quiero dar una aportación sobre este último capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 28. Gracias hermano Tito por esta magnífica explicación del verso 15 y el verso 16, que son los versos que a mí más me gustó. Porque ahí dice que Pablo, cuando iba a Roma, los hermanos salieron a recibirle y le acompañaron a su lugar de destino, que era Roma. Pues esto mismo es lo que sucederá cuando Jesús venga por segunda vez. Los que hayan quedado vivos serán arrebatados juntamente con los que durmieron para recibir al Mesías Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera azul. Y de ahí le acompañarán a su lugar de destino, que es acá la tierra. Esa parte es muy importante y hay que tenerla siempre en cuenta para no dejarnos de engañar con el falso rapto secreto que enseña las iglesias pentecostales del sistema apóstata, ¿no? Ya que ellos enseñan que cuando Jesús venga por segunda vez arrebatará a la iglesia antes de la tribulación y se los llevará al cielo. Durante años siempre han enseñado esa doctrina. Una doctrina totalmente falsa y ajena al verdadero evangelio. Como sabemos, esto lo dijo Pablo en sus epístolas en el libro de Tesalonicenses, que Jesús mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y etcétera, etcétera. Sabemos que el texto de Tesalonicenses no dice más adelante, y le acompañarán a su lugar de destino. No se sabe, es decir, no lo dice, pero sabemos por deducción lógica que es evidente que le acompañarán a su lugar de destino, que es acá en la tierra. Y no solo eso, sino que cuando ocurra el verdadero arrebatamiento de la iglesia en la atmósfera azul, la iglesia, que es la esposa del Mesías Jesús, se casará. Serán las bodas del Cordero. Ocurrirá el arrebatamiento y en ese momento será las bodas del Cordero. La iglesia se unirá al Mesías. Y luego descenderán todos juntos acompañando al Mesías Jesús acá a su lugar de destino, que es la tierra. En el texto de Tesalonicenses. Pues gracias hermanos por los magníficos audios que habéis enviado, vuestros aportes, y personalmente yo estoy muy de acuerdo con el último audio que ha enviado el hermano Henry. Para mí, del capítulo 28 del libro de los Hechos, la parte más importante, sin ninguna duda, la parte más fundamental es cuando dice que los hermanos de la iglesia de Roma se enteraron cuando supieron que Pablo se acercaba a Roma, venía a Roma, salieron fuera de la ciudad. No se sabe cuántos hermanos, si 10, si 20, si 50, si 200, no lo dice el texto, pero sí se sabe que estos hermanos salieron hasta el foro de Apio y las 3 tabernas para recibir al apóstol Pablo. Y seguidamente, como dice el pasaje, todos ellos juntos entraron en Roma. Le recibieron a Pablo para acompañarle al lugar de destino, que era Roma. Y ahí se encuentra, como ya expliqué, la palabrita clave. La palabra clave de todo el capítulo 28 de Hechos. Y es recibir. Recibir a Pablo en su venida. La misma palabrita que después utilizó el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, cuando habló del arrebatamiento de la iglesia. Salir a recibir a Cristo en su venida. Lo mismo.
el lugar de destino cuando Cristo venga va a ser la tierra, va a pisar la tierra, porque dicen millones de falsos cristianos, evangelocos, pretribulacionistas, no, que ahí en 1 Tesalonicenses 4, Cristo no va a pisar la tierra. Fijaos cómo mienten descaradamente, porque el pasaje bíblico dice bien clarito que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, fijaos lo que dice, descenderá del cielo. Y esto es lo que ocultan, lo que no dicen estos hijos del diablo, falsos pastores y falsos evangelistas pentecostalocos. Ocultan esa expresión, que Jesús mismo descenderá del cielo. Y resulta que esa expresión, cuando aparece en la Biblia, significa que va a descender, que va a pisar la tierra. Lo dijo Jesús. Evangelio de Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo. Porque he descendido del cielo. Y yo pregunto, ¿Jesús descendió a la tierra cuando vino? Cuando vino hace casi 2000 años. ¿Pisó la tierra? ¿Descendió a la tierra? ¿Verdad que sí? Pues Jesús utilizó esa expresión, porque he descendido del cielo. La misma expresión que aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor mismo descenderá del cielo. Por lo tanto, si Jesús descendió a la tierra, pisó la tierra, todos lo sabemos, Jesús vivió en la tierra. Cuando dijo he descendido del cielo, pues significa que cuando Pablo utilizó esa misma expresión, significa que Jesús va a descender literalmente aquí a la tierra, pisará la tierra, descenderá del cielo. Y mientras el Señor desciende del cielo a la tierra majestuosamente, lentamente, pues la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire, en la atmósfera. Y desde el aire pues le van a acompañar al lugar de destino, que será la tierra. Lo mismo que hicieron los hermanos de la iglesia de Roma cuando salieron fuera de Roma, salieron hasta el foro de Apio y las 3 tabernas para recibir al apóstol Pablo en su llegada a Roma. Esa es la enseñanza tremenda que encontramos en Hechos capítulo 28 y que está relacionada pues con la venida gloriosa de Cristo mencionada en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Cristo descienda del cielo y la iglesia sea arrebatada. Para mí ese es el pasaje más importante de Hechos capítulo 28, es la enseñanza tremenda que encontramos. Y bueno, ya sabéis cómo termina el libro de los Hechos. Pablo viviendo en una casa y libremente predicando el evangelio, la gente iba a esa casa para aprender más del reino de Dios, para aprender más del mensaje de Cristo. Ahí Pablo les enseñaba en esa casa. Esa casa era como una especie de escuela en la cual Pablo les enseñaba, hasta que vino el emperador Nerón. No lo dice, estoy ahí, no lo dice, no lo cuenta el libro de los Hechos, porque podía el libro de los Hechos haber seguido, haber tenido más capítulos donde se hubiera descrito cómo fue el apresamiento del apóstol Pablo, su martirio ahí en Roma. Pero bueno, terminó ahí el libro de los Hechos, termina ahí de forma brusca, por así decirlo. Pero bueno, esto lo dice ya la historia, cómo ocurrió. Ya subió al poder el emperador Nerón, esta bestia, y ahí fue apresado el apóstol Pablo. Miles de cristianos fueron martirizados, fueron muertos en el circo romano durante el reinado de Nerón. Esta persecución comenzó en el año 64 después de Cristo. Ya sabéis, Nerón incendió la ciudad de Roma, le echó la culpa a los cristianos, echaron la culpa a los cristianos que eran inocentes, y ahí comenzó la gran persecución imperial de Roma. Miles y miles fueron martirizados, y entre ellos se encontraban el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Según cuenta la historia eclesiástica, fueron ahí martirizados los dos en Roma. Y así, bueno, la persecución duró hasta el año 68, luego hubo cierta paz, tranquilidad, pero luego vinieron otra serie de emperadores así durante varios siglos, y en muchas ocasiones pues estos emperadores volvieron a lanzar persecuciones contra los cristianos. Así, durante los primeros 4 siglos, hasta el año, 3 siglos, los primeros 3 siglos, hasta el año 310 más o menos después de Cristo, cuando hay un edicto
el 312, 313, el emperador romano Constantino da un edicto imperial, pues en el cual cesaban las persecuciones contra los cristianos. Ya había millones y millones de cristianos en todo el Imperio Romano. Ese fue el tremendo fruto, el tremendo legado del apóstol Pablo, especialmente. No solo de él, sino de otros, pero especialmente ese fue el tremendo legado del gran apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles de Cristo, que llenó el Imperio Romano de cristianos. Así que, bueno, hasta aquí el estudio tremendo de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya luego pues vamos a entrar a estudiar el libro más importante de toda la Biblia, que es el Apocalipsis. De modo que gracias a los hermanos, a los que habéis sido valientes y habéis enviado vuestros comentarios, vuestras aportaciones en audio, aportaciones magníficas. Y bueno, pues a los muditos, a los mudos que prefieren estar mudos y no quieren participar, no han querido dar ningún comentario del libro de los Hechos, no han querido participar en la escuela, pues nada, allá ellos, que no quieren aportar nada que sea edificante en esta escuela sobre este estudio del libro de los Hechos, pues nada, no podemos obligarles tampoco a los muditos porque se queden muditos para siempre. Dentro de unas horas comenzaremos ya a comentar, a estudiar el tremendo libro del Apocalipsis. El libro, sin ninguna duda, más importante de toda la Biblia, porque es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial de Dios a todos aquellos que lo lean, que lo estudien y que guarden las palabras proféticas de este libro. El único. No hay otro libro en la Biblia donde exista esa bendición especial de Dios. Prueba absoluta e irrefutable de que es el libro más importante de todos los que se encuentran en la Biblia. Bien, pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.